Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días, Wilfredo. Buenos días, queridos estudiantes. En el programa de hoy queremos ofrecerles información sobre el impacto de nuestros hábitos de consumo en el ambiente y qué podemos hacer para tener un consumo responsable. Así que el reto que te proponemos es explicar cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en el hogar y cómo aportan a la conservación de la salud. Así es, Rocío, pero antes quiero recordarles brevemente lo que trabajamos en el programa anterior. En ese programa consideramos dos temas importantes. En el primer tema que abordamos, hablamos acerca de la prevención y su importancia en los temas de salud. Y el segundo tema que abordamos fue cómo protegernos del COVID-19. De la prevención, dijimos que prevenir es tomar medidas para reducir las probabilidades de contraer alguna enfermedad o afección. Y también dijimos que los factores que influyen en la conservación de la salud son, primero, el ambiente, que está relacionado a los factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto en el suelo, agua y aire, y los factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en común. Otro de los factores son los estilos de vida, relacionados con los hábitos que cada persona y grupo de personas tiene en relación a su alimentación, la actividad física, adicciones, conductas peligrosas o de riesgo, la actividad sexual, la utilización de los servicios de salud y demás. Otro factor es la biología humana, que está relacionado con los aspectos genéticos y con la edad que cada persona tiene. Y finalmente, otro factor es la atención sanitaria, que tiene que ver con la calidad y la accesibilidad y el financiamiento que pueden tener las personas para acceder a postas, hospitales o clínicas donde puedan atenderse y recobrar su salud. De cómo protegernos de la infección del COVID-19, eso nos recordará Rocío, así que prestemos mucha atención. Así es, Wilfredo. Para evitar el contagio con el COVID-19, deberemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia, usando jabón y alcohol al 70%. ¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usando alcohol mata los virus que pueda haber en tus manos. Mantener una distancia mínima de 1 metro frente a cualquier persona que tosa, estornude o hable. ¿Por qué? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotitas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar las gotitas y con ellas el virus de la COVID-19 si la persona que tose tiene la enfermedad. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí el virus puede entrar en tu cuerpo y causarte la enfermedad. Tú, como las personas que te rodean, deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. ¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotitas. Al mantener una buena higiene respiratoria, estás protegiendo a las personas que te rodean del virus, como los del resfriado, la gripe y la COVID-19. Permanecer en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica.
Sigue las instrucciones de las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en tu zona. Por eso, no debes salir de casa. Tomando en cuenta lo mencionado por Rocío, a continuación paso a recordar el reto que tenemos para el día de hoy, que es explicar cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en el hogar y cómo aportan a la prevención de la salud. Para lograrlo necesitaremos seguir los siguientes pasos, así que mucha atención. Paso 1. Tendrán que tomar notas de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro con 3 columnas. En la primera columna pondrás el nombre de los productos que en tu familia utilizan para la higiene. En la segunda columna, para cada producto que hayas puesto en la primera columna tendrás que poner para qué y cómo lo utilizas. Y en la tercera columna anotarás cómo crees que aporta o favorece a la conservación de la salud de una persona. Y paso 3. Con todos los datos anteriores, tendrás que construir una explicación de cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en el hogar y cómo aportan a la conservación de la salud. Así que presten mucha atención, voy a repetir. Paso 1. Tendrán que tomar notas de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro con 3 columnas. En la primera columna pondrás el nombre de los productos que en tu familia utilizan para la higiene. En la segunda columna, para cada producto que hayas puesto en la primera columna tendrás que poner para qué y cómo lo utilizas. Y en la tercera columna anotarás cómo crees que aporta o favorece a la conservación de la salud de una persona. Y paso 3. Con todos los datos anteriores, tendrás que construir una explicación de cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en el hogar y cómo aportan a la conservación de la salud. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Wilfredo, ya que ambos iremos comentándote ideas que te servirán para que puedas lograr la meta del programa de hoy. Desde que comenzó la pandemia y hay riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, se han recomendado que las personas tengan mucho cuidado cuando salgan a la calle o al volver de la calle y que utilicen artículos de higiene como alcohol de 70 grados, lejía y jabón para cuidarse. Se ha encomendado que en casa empleemos estos artículos de higiene para cuidar nuestra salud y así se pueda disminuir las posibilidades de contagiarnos. Pero cabe preguntarse, ¿qué tienen esas sustancias que nos ayudan a estar limpios y además evitan que nos contagiemos con el coronavirus? Queridos estudiantes, en este programa hablaremos de la importancia de usar los artículos de higiene en el hogar y cómo aportan a la conservación de la salud. Para poder comprender esto, debemos conocer lo siguiente. ¿De qué están hechas estas sustancias? Es decir, hablaremos de su estructura atómica y molecular. ¿Cómo funcionan las sustancias que empleamos para la higiene? Y finalmente hablaremos acerca de por qué deberíamos usar los productos de higiene con responsabilidad. Estimados estudiantes, a continuación hablaremos acerca de qué están hechas esas sustancias, es decir, hablaremos de su estructura atómica y molecular y de esas cosas y de las cosas que existen. Así que presten mucha atención y tomen nota de las ideas que iremos comentando con Rocío, ya que servirán para responder al reto de hoy. Cuando hablamos de materia, nos estamos refiriendo a todas las cosas que existen. Por ejemplo, las rocas, el aire, tu corazón, el papel, los plásticos, en realidad todo lo que existe.
todas las cosas que existen y que nos rodean están formados por pequeñísimas partículas entre las que se encuentran los átomos, y todos esos átomos conforman la materia. Así es, Wilfredo. Cuando se juntan varios átomos iguales o diferentes, a este conjunto le llamamos moléculas. Los átomos están hechos de partículas llamadas protones, que tienen carga positiva, neutrones, que no tienen carga, y por electrones, que tienen carga negativa. Los protones y los neutrones están conectados en una zona llamada núcleo, mientras que los electrones giran a su alrededor a gran velocidad formando una especie de nube. Cuando un átomo o molécula gana o pierde electrones, a estos se les llama iones. Es decir, se han cargado eléctricamente y dan origen a fuerzas de atracción. Saber esto nos ayudará a comprender cómo funcionan las sustancias que empleamos en la higiene, como el alcohol, el jabón y otros detergentes. Pero se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver eso con la higiene? Veamos un caso simple. Por ejemplo, cuando pasan unos días después de haber limpiado el televisor, veremos que hay una capa de polvo hasta en la pantalla. Pero, ¿por qué el polvo no se cae por la fuerza de gravedad si la pantalla está en una posición vertical? Esto se debe a las fuerzas de atracción que generan sus moléculas. En la pantalla se acumulan cargas negativas, y como las cargas de signo opuesto se atraen, al hacerlo se produce una redistribución de las cargas de las moléculas que contienen el polvo, de tal manera que las zonas con mayor cantidad de cargas positivas se acercan a la pantalla y las del mismo signo se alejan porque se repelen. Por esta razón, también se nos eriza el vello del brazo cuando nos aproximamos a una pantalla. A continuación, hablaremos acerca de cómo funcionan algunas sustancias que empleamos para nuestra higiene. Comenzaremos hablando del agua. El agua es el recurso al que más usos le damos diariamente en nuestro hogar. El agua es el recurso que nos sirve para cocinar, bañarnos, regar las plantas, beber y por supuesto limpiar. Para explicar el poder limpiador y disolvente del agua, hay que tener en cuenta la estructura de su molécula. Sabemos que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El oxígeno, al ser un átomo más grande, atrae a los electrones que tienen los átomos de hidrógeno, por lo que le queda con una carga negativa, y los hidrógenos, al perder su electrón, quedan con una carga positiva. Por eso se dice que la molécula del agua es polar, porque tiene un polo positivo y otro negativo. Al igual que en los imanes, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Pero, ¿qué tiene que ver que la molécula de agua tenga un polo positivo y otro negativo con la limpieza? Pues bien, cuando 2 moléculas polares están cerca, el polo positivo de una de ellas es atraído por el polo negativo de la otra, y así pueden interactuar con otras que sean iguales o diferentes a ellas. A estas fuerzas de atracción entre moléculas iguales se le llama fuerzas de cohesión, y en el agua son muy intensas. Ahora, cuando algo está sucio y tiene una mancha, por ejemplo, para que el agua sea útil para quitar esta suciedad, debe poder interactuar con la mancha a partir de la atracción de sus moléculas. Si los componentes de la mancha son polares, es decir, tienen en su molécula un lado con carga positiva y el otro con carga negativa, el agua los rodeará y estos se disolverán en ella. En cambio, si es no polar, es decir, no tiene cargas positivas ni negativas, esa mancha no podrá ser removida porque no se generará ninguna fuerza de atracción entre ellas, y entonces no se podrá limpiar. Así se entiende por qué solo con agua no pueden quitarse las manchas de aceite o de grasa, y se explican los motivos por los cuales estos adversarios, es decir, el agua y el aceite, nunca se mezclan, y podemos decir que este comportamiento es porque ambas sustancias son no polares y por consiguiente no se atraen o no son solubles en ellas. Otra sustancia que empleamos para limpiar y lavar es el jabón. Y se ha recomendado
que para prevenir el contagio del COVID-19, aparte de mantener una distancia de más de 1 metro entre las personas, es que antes de tocarse la cara, la nariz o la boca, las personas se laven las manos con jabón por lo menos durante 20 segundos. ¿Pero qué tiene el jabón que puede eliminar el virus? Veamos, algunos virus, como en el caso del que causa la COVID-19, tienen algo así como capas que protegen en su interior su material genético. Esta capa protectora de este coronavirus está hecha de lípidos, que en palabras simples podríamos decir grasas. Wilfredo, ¿qué harías tú si te mancharas tus manos con grasa? Todos sabemos que para quitarnos la grasa debemos lavarnos con jabón. Pero, ¿cómo funciona el jabón? Wilfredo les comentará. Así es, Rocío. Al igual que la molécula de agua, las moléculas de jabón también tienen un polo positivo y otro negativo. Las moléculas de jabón podríamos decir que tienen la forma de un alfiler, cada una de las cuales tiene una cabeza hidrofílica, es decir, que atraen el agua, y tienen una cola hidrofóbica, es decir, que rechazan el agua y que prefieren atraer aceites y grasas. Así que ya te imaginarás más o menos cómo funciona. Las moléculas de jabón, cuando están suspendidas en el agua, interactúan con otras moléculas en la solución y se ensamblan a sí mismas en pequeñas burbujas llamadas micelas, con cabezas que apuntan hacia afuera y colas que permanecen en el interior. Es decir, a una parte del jabón se pega en las grasas y aceites y la otra encapsula estas uniones de grasa-jabón. Les recordamos que este es un programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de 3º y 4º grado de educación secundaria Aprendo en Casa. Pero, ¿cómo esta propiedad polar de las moléculas del jabón sirve para eliminar los virus y las bacterias? Pues bien, presten atención. Algunas bacterias y virus tienen membranas lipídicas de grasa. Estas membranas están cubiertas con proteínas importantes que permiten a los virus infectar a las células y desempeñar tareas vitales que mantienen vivas a las bacterias. Los patógenos envueltos en membranas lipídicas incluyen a los coronavirus, el VIH, así como a los virus que causan la hepatitis B y C, el herpes, el ébola, el Zika, el dengue y numerosas bacterias que atacan los intestinos y el tracto respiratorio. En el caso del coronavirus ocurre lo mismo. El virus está conformado por proteínas y una membrana lipídica o grasosa, que cuando entra en contacto con el jabón se separa. Cuando te lavas las manos con agua y jabón, rodeas a esos microorganismos con moléculas de jabón y el jabón rompe esa membrana y así se destruye el virus. A continuación, les hablaremos acerca de por qué deberíamos usar responsablemente los productos de higiene. Primero, debemos recordar que nuestro cuerpo está lleno de microorganismos, tanto como por dentro y fuera, que se llaman microbiota. Segundo, que gracias a esas bacterias que están en nuestra piel o en el tracto digestivo, podemos vivir y nos ayudan en nuestros procesos biológicos. Tercero, que si disminuyen algunos tipos de esas bacterias en nuestro organismo, corremos el riesgo que proliferen otras que puedan causarnos enfermedades. Por eso debemos cuidar nuestras bacterias. Si bien ser limpios es bueno, exagerar con la limpieza puede ser riesgoso, sobre todo si utilizamos inadecuadamente los productos de higiene, como el alcohol, la lejía o jabón antibacterial. Eso puede resultar muy peligroso. Los productos químicos antimicrobianos poderosos, también conocidos como los desinfectantes, cada vez más se encuentran en los productos de la limpieza para el hogar, desde el detergente para la ropa hasta los productos de limpieza para la cocina, hasta las toallitas húmedas para la limpieza. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que algunos de los productos químicos antimicrobianos que se usan en los productos de limpieza podrían tener consecuencias serias para la salud. La exposición a estos productos químicos
ha sido relacionada a los impactos de la salud potenciales desde la irritación simple de la piel, los ojos y el sistema respiratorio al desequilibrio de las hormonas, los impactos en el sistema inmunológico, el asma y la reducción potencial de la fertilidad. El uso excesivo de los productos químicos desinfectantes también constituye y contribuye al problema cada vez mayor de las bacterias resistentes a los antibióticos, conocidas más comúnmente como las superbacterias. Los científicos están de acuerdo que el jabón y agua son eficaces para la mayoría de los trabajos de limpieza de rutina en la casa, y las investigaciones han demostrado que las alternativas más seguras, como el vinagre, el bórax, tienen propiedades antibacterianas, las cuales pueden usarse en lugar de productos químicos fuertes. Además, se pueden tomar otras medidas para prevenir la necesidad de desinfectar las cosas. Recuerda que estar comprometidos con la limpieza es importante, pero necesitamos informarnos acerca de las propiedades de las sustancias que venimos usando en casa o de otras que quisiéramos usar. Del conocimiento de las propiedades moleculares de esas sustancias depende nuestra salud y seguridad. Así que, queridos estudiantes, mucho cuidado con lo que estamos usando en casa para proteger nuestra salud. Podría no hacernos bien. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria. Aprendo en casa. Bien, queridos estudiantes, ya estamos a punto de terminar. Así que lo que van a hacer es escribir en una página o más la explicación de cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en el hogar y cómo aportan a la conservación de la salud. Solo van a tomar 2 casos. Las ideas que planteen en este texto servirán como un aporte para la construcción del protocolo, que es el producto final de todas las áreas en esta experiencia de aprendizaje. Estimado docente, con tu apoyo, nuestros estudiantes podrán concluir con el reto de la sesión de hoy, que es construir una explicación de cómo funcionan los artículos de higiene que se emplean en el hogar y cómo aportan a la conservación de la salud. Tendrán que explicarlo en una página o más. Comunícate con ellos, bríndales la retroalimentación oportuna de tal manera que puedan encaminar bien sus esfuerzos. Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. Hasta la próxima y a cuidarse mucho. Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.